Hola, soy Ariel Farfán Murillo, estudiante de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la Universidad Laica Leal Alfaro de Manabí. En este video expondré sobre el portafolio virtual del primer parcial de la materia Fundamentos de la Neurociencia Educativa. Índice. Introducción. Unidad 1. Neurociencias y su relevancia en la educación. Desarrollo humano y aprendizaje, genética y medio ambiente. Plasticidad cerebral. Factores de la neuroplasticidad. Unidad 2. Sistema nervioso central, estructura y funcionamiento. Neurodesarrollo de las diversas áreas para el aprendizaje. Cognición y lenguaje, emociones, procesos perceptivo y motricidad, reflexión y proyección. Introducción. ¿Por qué es importante que un docente aprenda la materia vista? Es significativo porque es el estudio del sistema nervioso. Por eso es importante que el docente conozca cómo funciona el cerebro de los alumnos para aplicarlo en los procesos de aprendizaje y tratar al alumno de acuerdo a sus facultades. Unidad 1. Neurociencias y su relevancia en la educación. Neuroaprendizaje. Disciplina que estudia cómo funciona el cerebro en los procesos de aprendizaje. Neuroeducación. Disciplina que trata de introducir los conocimientos de la neurociencia para mejorar la educación. La necesidad de las neurociencias para el aprendizaje y la educación. El aprendizaje es un proceso esencial que potencia nuestro desarrollo y nos permite adquirir destrezas, saberes, habilidades y competencias que nos permiten desenvolvernos. Tips para aplicarlo en la educación: respetar los ritmos del desarrollo. Las emociones positivas potencian el aprendizaje y la motivación. Para que la mente opere de óptima forma, los estudiantes tienen que querer aprender, respetar su interés, su curiosidad y sus ganas de aprender. En esta unidad también hicimos un ensayo sobre la neurociencia aplicada en la educación. Introducción. La neuroeducación trata de establecer lazos entre la neurociencia y sus aplicaciones en educación para armonizar las metodologías de destreza de los profesores con las técnicas de aprendizaje de los alumnos. Mora 2013. Por lo tanto, la neuroeducación nos ayuda a conocer el funcionamiento de cómo aprende el cerebro en el ambiente de educación, el desarrollo. La neurociencia educativa puede ayudar a los docentes a inducir cómo aprenden sus estudiantes, así como sus emociones en diferentes estudios. Se han encontrado que las emociones y el estado de ánimo son importantes en el aprendizaje. Conclusión. En definitiva, la neuroeducación se encarga de estudiar cómo el cerebro aprende. Los docentes deben conocer que cada niño tiene su ritmo de aprendizaje y dar una atención más individualizada para obtener de ellos el máximo rendimiento. El desarrollo humano y aprendizaje, genética y medio ambiente. La relación entre la genética y el medio ambiente es esencial para comprender el crecimiento de la conducta de un individuo. La genética en el medio ambiente tiene una relación impresionante, ya que todos los seres humanos conservan una estructura genética para la reproducción. Plasticidad cerebral. Se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida, como reacción a la diversidad del entorno. Permite a las neuronas regenerarse tanto anatómica como funcionalmente y formar nuevas conexiones sinápticas. Además, es una propiedad que emerge del cerebro y es el funcionamiento de las neuronas cuando éstas establecen comunicación y que modula la percepción de los estímulos del medio, tanto que los que entran como los que salen. Los factores que influyen en la neuroplasticidad positiva y negativa. Neuroplasticidad positiva: actividad física, educación y nutrición. Neuroplasticidad negativa: mala nutrición, mala salud, poca actividad física. Unidad 2. Sistema nervioso central, estructura y funcionamiento. Sistema nervioso central.
Está formado por el cerebro y la médula espinal. Se conoce como central ya que integra la información de todo el cuerpo y coordina la actividad en todo el organismo. El tronco encefálico se encarga de las funciones involuntarias como el mantenimiento del equilibrio, controlar la presión en el organismo, ejecutar movimientos automáticos como la respiración o los latidos del corazón, masticar, entre otros. En la misma unidad tenemos los lóbulos cerebrales y sus funciones principales: el frontal, movimiento, emociones, atención y lenguaje; el parietal, tacto, gusto, olfato, presión y temperatura; el temporal, audición, memoria, aprendizaje; y el occipital, visión. También tenemos los hemisferios cerebrales: hemisferio izquierdo, lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica y el control de la mano derecha. El hemisferio derecho: intuición, imaginación, sentido artístico, sentido musical y control de la mano izquierda. Asimismo tenemos las neuronas y sus partes, que son dendrita, cuerpo celular, axón, nodo de Ramberg, axón terminal, células de Charp, núcleo y vaina de mielina. El neurodesarrollo de las diversas áreas para el aprendizaje. Neurodesarrollo. El neurodesarrollo es un proceso continuo de adquisición de habilidades, capacidades, conocimientos, actitudes y funciones que se presentan a lo largo de la vida. Estudia los procesos del sistema nervioso central y las relaciones intrínseca y extrínseca. Cognición y lenguaje y emociones. Los bloques de construcción del pensamiento. Lenguaje. El lenguaje humano es un sistema flexible de símbolos que nos permite comunicar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos. La estructura del lenguaje. El hablado se basa en unidades universales de sonidos llamados fonemas, que indican cambios de significado. Concepto. Los conceptos proporcionan una forma de agrupar o categorizar las experiencias de modo que no tenemos como que sorprendernos en encontrarnos algo nuevo. Lenguaje, pensamiento y cultura. Lenguaje y cognición. Hemos visto que el lenguaje está estrechamente ligado a la expresión y comprensión de los pensamientos. Cultura y cognición. Todas las culturas conocidas usan categorías para ayudarse a formar conceptos. Solución de problemas. En ocasiones un problema o enigma nos deja totalmente perplejos. Cuando conocemos la respuesta parece tan obvia que no podemos creerlo, que no la hayamos visto de inmediato. Emociones. Perspectiva sobre la motivación. Instinto. Al inicio del siglo XX los psicólogos atribuían a los instintos definidos como patrones específicos de conducta innata, características de toda una especie. Motivación intrínseca y extrínseca. La motivación intrínseca se refiere a la motivación proporcionada por la actividad en sí misma. La motivación extrínseca se refiere a la motivación que se deriva de las consecuencias de la actividad. ¿Cuántas emociones básicas existen? Al igual que los motivos, también las emociones activan y dirigen nuestra conducta. Las emociones juegan un papel muy importante en la determinación de nuestro éxito. Goleman, 1997. Es difícil incluso la identificación de cuántas emociones existen. A pesar de eso, Robert Plutchik en 1980 propuso que existen ocho emociones básicas, que son el temor, sorpresa, tristeza, repugnancia, enojo, expectativa, alegría y aceptación. Comunicación no verbal de la emoción. Expresión facial. La expresión facial son posiblemente los indicadores emocionales más evidentes. Podemos conocer mucho
de una persona observando si ríe o llora. Lenguaje corporal. El lenguaje corporal es otra forma de comunicar mensajes de manera no verbal. Procesos perceptivo, motricidad. Desarrollo sorpresivo desde el nacimiento. El sistema perceptivo del recién nacido se encuentra en estado de confusión, desde de desconocimiento de estímulo que poco a poco y a medida que el niño crece tiene experiencia, irá evolucionando hasta alcanzar la capacidad de captar. El desarrollo del olfato. Para el recién nacido su tacto es el primer lenguaje, ya que es capaz de a través de su piel comunicarse con los demás. Motricidad. Evaluación del sistema motor. ¿Qué es el desarrollo motor? Se considera como un proceso secuencial y dinámico que se produce a lo largo de la infancia, mediante el cual los humanos adquirimos una gran cantidad de habilidades motoras encaminadas a lograr la independencia física y funcional mientras se produce la maduración del sistema nervioso. Motricidad. Capacidad del hombre de generar movimiento por sí mismo. Principales alteraciones en el desarrollo motor. Afecta a la motricidad, limita el movimiento normal del cuerpo, no permite una coordinación normal en su movimiento. Estas alteraciones producen una deficiencia en la realización de actividades. La reflexión. Esta asignatura es muy importante para nosotros, porque de cierta manera seremos docentes, y es muy importante conocer el funcionamiento del cerebro. Uno de los temas que más me llamó la atención fue las emociones básicas, que a pesar de no haber un número de cuántas son, Robert Plutchik en 1980 define 8 emociones básicas. Proyección. Creo que no me fue tan bien en este primer parcial. Intentaré mejorar en el próximo, poniendo más empeño y dedicación. Quiero aprender más de esta asignatura en el segundo parcial, porque es muy interesante aprender sobre el cerebro y la plasticidad neuronal, además de querer aprobarla. Muchas gracias.